Lo que descubrí sobre mi expareja después de años de separación. Nunca imaginé que después de tantos años volvería a escuchar el nombre de Laura. Mi expareja. La mujer con la que compartí tanto tiempo, tantos momentos que al principio fueron hermosos, pero que terminaron convirtiéndose en recuerdos agridulces. No fue un final dramático, ni una explosión de emociones, simplemente nos alejamos lentamente, hasta que un día, uno de nosotros dio un paso hacia la salida y el otro no lo impidió. Así fue como terminó nuestra relación, sin grandes peleas, pero con una sensación de vacío que ambos llevamos durante años. En su momento, pensaba que era lo mejor. Creía que la vida nos había llevado por caminos distintos y que, de alguna manera, esa separación nos beneficiaba a ambos. Sin embargo, a veces el destino tiene una forma extraña de mostrarnos la verdad, aunque no estemos preparados para escucharla. El reencuentro ocurrió un jueves cualquiera. No estaba buscando nada relacionado con Laura, no la había pensado de manera especial en meses. Como todos los días, me dirigí a la cafetería donde suelo ir antes de comenzar mi jornada laboral. Ese lugar, un pequeño rincón de la ciudad, siempre me había ofrecido un refugio donde desconectar por unos minutos de las rutinas diarias. Tomaba mi café en silencio, revisaba el correo electrónico, leía un poco de las noticias y disfrutaba de la tranquilidad. Pero esa mañana, cuando entré, la vi. Laura. Sentada en la mesa de siempre, en la esquina del local. Su cabello oscuro y corto, su chaqueta de cuero, su postura relajada pero vigilante, todo en ella seguía intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Durante un segundo, pensé que me estaba imaginando cosas, que era algún tipo de juego psicológico. Pero no, era ella. La misma mirada que había conocido, la misma forma de sonreír que me había cautivado en su momento. La primera reacción que tuve fue de shock. No sabía si acercarme o dar media vuelta y salir del lugar sin decir una palabra. Las dudas comenzaron a invadir mi mente, ¿y si ella no quiere hablar? ¿Y si ha seguido adelante con su vida y esto sería un mal momento? Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué lentamente a su mesa, intentando mantener la compostura, aunque por dentro mi corazón estaba acelerado. ¿Laura? Dije, casi susurrando. Ella levantó la vista lentamente, como si no estuviera segura de quién la llamaba. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, una chispa de reconocimiento brilló en su rostro. Una sonrisa tímida apareció en sus labios. Andrés, dijo, y su voz sonó más suave de lo que recordaba. Hace tanto que no te veía. Me senté, aún dudando si había tomado la decisión correcta al acercarme. Por un momento, todo fue extraño, como si la conversación que íbamos a tener estuviera suspendida en el aire, esperando que ambos encontráramos el camino para comenzar a hablar. Es cierto, respondí, tratando de romper el hielo. No he sabido nada de ti en años. Laura me miró con una mezcla de nostalgia y curiosidad. No era solo la típica conversación de exparejas que se encuentran después de un largo tiempo, había algo en su mirada, algo diferente. Decidí que no podía quedarme callado, necesitaba saber por qué estaba allí, por qué de repente nuestras vidas, que habían tomado rumbos tan distintos, se volvían a cruzar. ¿Cómo has estado? Le pregunté, tratando de sonar casual. Laura respiró hondo antes de responder, como si las palabras que venían a su mente fueran complicadas de procesar. Bien, supongo. He estado ocupada con mi trabajo, mudándome varias veces, viviendo en diferentes ciudades. He hecho muchas cosas, Andrés, pero siempre, en algún rincón de mi mente, pensaba en cómo nos dejaron las cosas. A veces me pregunto si hice lo correcto. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Lo correcto? ¿Estaba ella diciendo que todavía pensaba en lo que habíamos sido? Era difícil de creer, pero sus ojos lo decían todo. Había algo no resuelto en su interior, algo que no habíamos terminado de procesar cuando nos alejamos.
Yo también me había hecho esa pregunta, especialmente durante los primeros meses después de nuestra separación. Me había convencido de que había sido lo mejor, que las diferencias que teníamos eran insalvables, pero escucharla hablar de esa manera me sacudió profundamente. Yo también he pensado en eso, le dije, mirando a la taza de café frente a mí, como si encontrar las palabras fuera más fácil cuando no la miraba directamente. En todo este tiempo, he creído que fue lo mejor. Pero, claro, nunca se sabe realmente, ¿verdad? Laura asintió, pero no era un asentimiento vacío. Parecía comprender lo que estaba tratando de decir, como si en su interior hubiera llegado a las mismas conclusiones. La conversación fluyó, pero nunca fue casual. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de algo más profundo, de emociones no expresadas durante años. Pero al mismo tiempo, había algo en ella que me desconcertaba. Aunque su actitud era abierta y sincera, había algo en su comportamiento que parecía como si estuviera protegiendo un secreto, como si no estuviera dispuesta a contar toda la historia. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Me preguntó, de repente. Me quedé un momento en silencio, pensando en cómo responder. No sabía si era el momento adecuado para contarle todo lo que había pasado en mi vida. Claro, había tenido mis propias experiencias, mis propias relaciones, pero nada que realmente se comparara con lo que habíamos tenido. Siempre había sentido que mi vida después de Laura había sido una serie de intentos por llenar el vacío que ella había dejado, pero al final, nada de eso se acercaba a lo que compartimos. No mucho diferente a lo que te imaginas, respondí, sintiéndome más vulnerable de lo que quería mostrar. He tenido mis propios altibajos, pero sigo adelante. De repente, el tono de Laura cambió. Sus ojos, que antes mostraban una mezcla de nostalgia, ahora estaban cargados de una emoción que no supe identificar. Fue como si todo lo que había estado diciendo hasta ese momento fuera solo una fachada para algo más grande que quería contarme. Algo que estaba guardando para sí misma. ¿Sabes, Andrés? Dijo, casi en un susurro. He tenido algo en mente durante mucho tiempo, algo que nunca te conté. Algo que ocurrió después de que nos separáramos. Y creo que ahora, después de tanto tiempo, es el momento adecuado para decirlo. Mi corazón dio un vuelco. Un secreto. ¿Qué podía ser? ¿Había algo que me había ocultado durante todos estos años? ¿Algo tan importante que ahora, después de tanto tiempo, decidía revelarlo? La curiosidad me invadió, pero no sabía si estaba listo para escuchar lo que fuera que Laura tuviera que decir. ¿Qué es, Laura? Pregunté, mi voz casi temblando. Laura me miró fijamente, como si evaluara si debía seguir adelante o no. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión en el aire era palpable y su mirada nunca se despegaba de la mía. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, habló. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, había algo que nunca te conté, Andrés. Algo que guardé para mí, algo que no pude compartir en su momento. En realidad, no quería que lo supieras porque temía perderte. Pero la verdad es que había alguien más. Y no solo eso, sino que esa persona fue parte de mi vida incluso después de que terminamos. Las palabras de Laura me golpearon como una ola. Había alguien más. ¿Qué significaba eso? ¿Había estado con otra persona durante nuestra relación? ¿O después de nuestra separación? Mi mente comenzó a dar vueltas, intentando procesar la información, pero una cosa estaba clara, todo lo que había creído saber sobre nuestra relación estaba siendo cuestionado de una manera que no imaginaba. ¿Qué? Fue lo único que pude decir, atónito, sin saber cómo reaccionar. Laura se encogió de hombros, como si se sintiera avergonzada pero decidida a seguir. Lo siento, Andrés. No fue algo que planeé. No fue algo que hubiera querido, pero las cosas simplemente pasaron. Y sé que lo que hice no está bien, pero no pude evitarlo. Fue algo que me costó mucho admitir,
y pensé que nunca lo haría. Pero ahora, después de todo este tiempo, siento que es hora de contártelo. Mis pensamientos estaban en caos. Todo lo que había dado por sentado sobre nuestra relación se desmoronaba ante mis ojos. Laura había estado con otra persona y no me lo había contado. El dolor, la sorpresa, la confusión, todo se mezclaba en mi pecho. ¿Quién era él? Pregunté, casi en un susurro, sin poder evitarlo. Laura bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para explicar. Pero la respuesta que me dio no fue lo que esperaba. Era alguien de mi pasado, Andrés. Alguien que conocí mucho antes de ti. Y, aunque lo intenté evitar, las circunstancias me llevaron a él nuevamente. Pero después de todo, entendí que lo que realmente quería estaba contigo. Y ahora, no sé qué hacer con todo esto. La historia que Laura acababa de contar me dejaba más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba todo esto para nosotros ahora? ¿Podría entender alguna vez las razones detrás de su decisión? ¿Podríamos seguir adelante después de tantos años de silencio y secretos? Una cosa era segura, nada en mi vida volvería a ser igual después de este encuentro. Segunda parte. El aire en el café se había vuelto denso, como si todo se hubiera detenido por un momento. Las palabras de Laura resonaban en mi mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Había alguien más. Esas palabras seguían repitiéndose una y otra vez, y no podía apartarlas de mis pensamientos. La conversación había tomado un giro inesperado, y la revelación de Laura dejó una marca en mi mente que no sabía si podría borrar. ¿Cómo podía ella guardarme ese secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué nunca me lo contó mientras estábamos juntos? Mi café ya se había enfriado, pero ni siquiera lo notaba. Estaba demasiado absorbido por la conversación, tratando de procesar todo lo que Laura había dicho. A pesar de la confusión, había algo en su mirada que me decía que no estaba siendo completamente honesta. Algo en su tono, algo en la forma en que me miraba, me decía que había más que contar, pero no estaba lista para revelarlo todo. Y esa sensación me molestaba más que cualquier otra cosa. No se trataba solo de la otra persona, se trataba de la verdad que seguía oculta entre nosotros. Laura me miró con una expresión que no podía descifrar. Había una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad en sus ojos, pero también una firme determinación de no volver atrás, de no esconderse más. Algo en su actitud me decía que quería redimir lo que había hecho, pero no sabía por dónde empezar. Y yo, aunque no lo quería admitir, no sabía cómo manejar la situación. No sabía si debía seguir preguntando o si debería darle espacio para que hablara por sí misma. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Fue lo primero que logré decir, la rabia y la tristeza teñían mis palabras. Me costaba comprender por qué había esperado tanto tiempo para revelarme algo tan importante. Habíamos estado juntos por años, ¿cómo pudo callar algo así? Laura suspiró, como si se estuviera preparando para decir algo que sabía que no iba a ser fácil. No fue algo que pudiera decirte, Andrés. No porque no quisiera, sino porque temía perderte. Y no sabía cómo ibas a reaccionar. Pasaron tantas cosas después de nuestra ruptura, y, no sé, supongo que pensé que lo que había hecho no importaba. Pero ahora me doy cuenta de que sí importa. Y debería habértelo contado. Lo que me dijo me desconcertó aún más. Durante tanto tiempo, creí que nuestra relación había terminado porque las circunstancias nos llevaron por caminos diferentes. Pero ahora entendía que había algo mucho más profundo, algo que ella nunca me había revelado. No se trataba solo de una relación que se rompió por la distancia o las diferencias, sino de un secreto que se había mantenido oculto, tal vez con la esperanza de que nunca saliera a la luz. ¿Por qué, Laura? Pregunté, mi voz temblando, sin saber si lo hacía por el dolor de lo que me estaba contando o por la incredulidad de lo que estaba escuchando. ¿Qué pasó entre nosotros para que decidieras hacer algo así?
Laura bajó la cabeza, como si las palabras que necesitaba decirle a mi corazón fueran demasiado pesadas para que su alma las soportara. Tomó un sorbo de su café, pero no parecía disfrutarlo. Luego levantó la mirada hacia mí, y esa mirada fue la que me dijo que estaba a punto de contarme algo aún más importante. No era solo la otra persona, dijo en un susurro, apenas audible. Era yo. Yo misma me había perdido en todo eso. No fue que estuviera buscando a alguien más. Fue que después de lo nuestro, empecé a darme cuenta de que había algo en mí que no entendía, algo que no podía aceptar. La relación no se rompió solo por las cosas que nos distanciaron, sino porque yo misma no sabía lo que quería. Mis pensamientos se dispararon en mil direcciones al escuchar sus palabras. No entendía qué quería decir exactamente. ¿Había sido todo un error? ¿Ella había cometido un error al estar conmigo? ¿O se trataba de algo más profundo, algo que ella no sabía cómo expresar? Laura, no entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté, intentando no sonar agresivo, pero la confusión era evidente en mi voz. ¿La otra persona fue solo una excusa para lo que realmente estaba pasando contigo? Laura cerró los ojos por un momento, como si necesitara un momento para encontrar la manera correcta de explicar lo que sentía. Cuando los abrió, me miró con una sinceridad tan pura que me dejó sin palabras. No, Andrés. La otra persona no fue una excusa. No fue algo que hice porque no quería estar contigo. La razón por la que te estoy diciendo esto ahora es porque me di cuenta de que fui yo quien me alejé. Yo misma me alejé de lo que teníamos, sin darme cuenta de lo que realmente significaba para mí. Estaba tan enfocada en mis propios miedos, en mis inseguridades, que no me di cuenta de que estaba perdiendo algo valioso. Y cuando la otra persona apareció, fue como si me estuviera buscando a mí misma, como si necesitara sentir que alguien me entendía. Pero nunca fue por amor, Andrés. Fue por la falta de amor propio. El silencio invadió la mesa. Estaba completamente atónito, no sabía qué decir. Laura había sido clara en su explicación, pero había tantas capas en lo que había dicho que no sabía cómo procesarlo. Yo pensaba que había sido la causa de nuestra ruptura, que algo en mi comportamiento, en mis acciones, había llevado a que ella tomara esa decisión. Pero ahora me daba cuenta de que no era solo eso. Había una lucha interna, algo que no había tenido en cuenta en su momento. Y eso me dejaba con una sensación extraña, como si hubiera sido testigo de algo más grande, algo que nunca había visto. Lo siento mucho, continuó Laura, con los ojos llenos de lágrimas que apenas contenía. Me arrepiento de no haberte hablado de esto antes. Tal vez las cosas habrían sido diferentes si lo hubiera hecho. Tal vez no habría lastimado a tanta gente en el proceso, especialmente a ti. La vulnerabilidad de Laura me tocó profundamente, pero también había una parte de mí que sentía que esta revelación no era suficiente. No se trataba solo de comprender sus razones. Se trataba de saber quién era esa otra persona, qué papel jugó en todo esto y cómo me afectaba a mí. No podía quedarme ahí sin más preguntas. ¿Quién era él, Laura? Pregunté de nuevo, esta vez con más determinación. ¿Qué significa todo esto para mí, para nosotros? Laura se quedó en silencio por un largo momento, como si tuviera que tomar una decisión difícil. Finalmente, suspiró y dejó escapar un largo suspiro. Sus ojos se llenaron de un dolor profundo, como si hubiera estado esperando esta pregunta por mucho tiempo. Era alguien que conocí antes de ti, Andrés. No lo conocí después de que terminamos, pero cuando me sentí perdida, fue él quien estuvo allí. No te lo dije porque pensé que nunca lo entenderías, porque sé que lo que hice no tiene justificación. Pero te lo debo. Era un antiguo amigo, alguien que había estado presente en mi vida, pero a quien nunca había considerado de esa manera. Cuando todo se desmoronó entre nosotros, me refugié en él, en su compañía, en su consuelo. Pero te prometo, Andrés, que nunca fue algo que comparara con lo que tuvimos.
Nunca. Mis pensamientos estaban más confusos que nunca. Esa persona había sido parte de su vida, pero había algo más en la historia que Laura no me había contado. ¿Qué tan profundo había llegado esa relación? ¿Y cómo afectaba eso a lo que yo sentía por ella? No sabía cómo continuar con esta conversación, pero una cosa era clara, no iba a poder seguir adelante sin entender todo lo que había sucedido. Y la verdad que estaba detrás de su silencio podría ser más dolorosa de lo que me había imaginado. Pero lo que sí sabía era que todo esto era solo el comienzo. Tercer capítulo. El aire en el café seguía pesado. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, pero todo a mi alrededor parecía difuso, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Laura seguía allí, delante de mí, pero por alguna razón no era capaz de procesar del todo lo que me estaba diciendo. Había algo extraño en su tono, algo que me dejaba con la sensación de que había más de lo que estaba dispuesta a compartir. Estaba claro que había llegado a un punto en que las palabras ya no podían cubrir todo lo que se había desmoronado entre nosotros. Cuando me dijo que el otro no era alguien con quien hubiera tenido una relación romántica, sino más bien un antiguo amigo, algo dentro de mí se relajó un poco, pero aún quedaba esa sensación inquietante de que no sabía toda la historia. ¿Por qué ocultó todo esto por tanto tiempo? ¿Por qué ahora, después de años, se sentía lo suficientemente preparada como para hablar? Entonces, lo que estás diciendo es que, ¿no fue una relación amorosa con él? Pregunté, tratando de entender mejor lo que Laura quería transmitir. ¿Solo fue algo más por desesperación, por sentirte perdida? Laura asintió lentamente, sus ojos no dejaban de mirarme con una mezcla de tristeza y vergüenza. Sí, Andrés. No fue algo romántico, y no fue una traición como tal. Solo, lo busqué porque en ese momento no sabía cómo lidiar con lo que sentía. Estaba confundida, sola. Y lo peor de todo es que no te lo conté porque pensaba que sería mejor así. Pensaba que si no sabías, entonces todo se mantendría bien entre nosotros. Pero ahora, al verte aquí, al verte nuevamente después de tanto tiempo, me doy cuenta de lo injusto que fui. No fue justo para ti. Esas palabras me llegaron al corazón. No sabía qué hacer con ellas, ni cómo responder. Estaba claro que Laura sentía arrepentimiento, y eso me hizo pensar por un momento que tal vez había cambios en su interior. Pero el dolor seguía siendo palpable. La sensación de traición no desaparecía tan fácilmente, no importaba cuántas explicaciones me diera. Laura, lo que me estás diciendo me duele. Me duele porque, aunque lo entiendas ahora, ¿cómo hago yo para entenderlo? Dije, con la voz quebrada. No sé si es algo que se puede perdonar solo porque digas que te arrepientes. Pasaron demasiados años, demasiadas cosas, y todavía me siento perdido. Tal vez haya sido fácil para ti, pero para mí no lo es. Laura me miró fijamente, como si estuviera buscando alguna señal de que la entendía, pero al mismo tiempo, parecía temerosa de que sus palabras no fueran suficientes. Su expresión cambiaba entre la frustración y la comprensión. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero también sabía que había una parte de mí que necesitaba decidir cómo reaccionar. ¿Debería perdonarla? ¿Podía hacerlo después de todo lo que había pasado? Yo, no quiero que me perdones solo porque sea lo correcto, Andrés, respondió, en voz baja, como si temiera que cualquier palabra de más pudiera hacerme alejarme aún más. Solo quiero que entiendas que no fue por falta de amor, no fue porque no te amara. Fue porque no sabía lo que estaba pasando en mi propia vida, y eso me llevó a tomar decisiones equivocadas. No sabía cómo seguir adelante y cometí el error de esconderme en alguien más. La culpa era evidente en sus ojos, y a pesar del dolor que aún sentía, algo dentro de mí no podía evitar compadecerla. Sabía que ella había sido honesta ahora, pero la pregunta seguía rondando en mi cabeza, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo pudo alguien a quien había amado tanto estar tan perdida? ¿Por qué no pudo haber sido honesta conmigo desde el principio? El tiempo había pasado,
y ya no estábamos los mismos, ni ella ni yo. Nuestra relación había quedado en ruinas, y ahora, frente a mí, quedaba la duda de si aquello que sentíamos alguna vez podía resurgir. ¿Qué quieres que haga con todo esto, Laura? Le pregunté, sin querer sonar cruel, pero la confusión era demasiado grande. Es difícil para mí procesar que estuviste con alguien más, aunque no fuera por amor. Pero lo que me cuesta aún más es que nunca me lo dijiste. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué venir ahora con todo esto? Laura se quedó en silencio por un largo rato, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Después de unos segundos, respiró hondo y me miró con una determinación renovada. Porque, Andrés, la vida me enseñó que el tiempo no lo cura todo, pero sí te da perspectiva. Después de todo lo que ha pasado, después de que cada uno siguiera su camino, me di cuenta de que lo que más lamento es no haberte hablado antes, no haber sido honesta en su momento. El arrepentimiento no cambia el pasado, pero tal vez, solo tal vez, pueda ayudarnos a entendernos un poco más ahora. Mis pensamientos seguían en una vorágine. Por un lado, entendía lo que Laura me decía. El tiempo había pasado, y tal vez, de alguna forma, ambos habíamos cambiado. Pero por otro lado, el dolor seguía ahí. Había una herida que no sanaba, y aunque podía ver que ella estaba dispuesta a ser honesta, no sabía si eso bastaría para reconstruir lo que se había roto entre nosotros. Laura, no sé si pueda seguir adelante después de todo esto, le dije, mi voz llena de incertidumbre. El hecho de que me hayas estado ocultando esto durante tanto tiempo me hace sentir que, tal vez, nunca podré confiar plenamente en ti de nuevo. No sé si eso se pueda arreglar con palabras. Y no sé si quiero arriesgarme a que vuelva a pasar. Laura asintió, entendiendo la gravedad de mis palabras. Sabía que las palabras no serían suficientes para sanar las heridas del pasado. Pero también sabía que había algo más que necesitábamos, el tiempo, la comprensión y, sobre todo, la voluntad de cada uno de nosotros para aceptar la verdad. Lo entiendo, Andrés, respondió ella, con la voz quebrada. No espero que me perdones ahora ni que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que sepas que no fue por falta de amor. Y que, aunque nunca podré borrar lo que hice, haré todo lo posible para que entiendas que fue un error que jamás volveré a cometer. El silencio se apoderó de la mesa una vez más. Las palabras ya no parecían suficientes para describir todo lo que sentía, y aunque la conversación había dado paso a una revelación más profunda, la herida seguía abierta. Lo que quedaba entre nosotros no era solo un recuerdo de lo que habíamos sido, sino también el peso de lo que habíamos perdido. Pero a medida que observaba a Laura, algo en su mirada me decía que, tal vez, las decisiones que tomáramos en ese momento podrían definir el futuro. Y aunque no tenía respuestas claras, algo dentro de mí sabía que la historia entre nosotros no terminaba aquí. No de la manera que imaginaba, ni con las palabras que esperábamos. Había mucho que reconstruir, pero la decisión de seguir adelante dependía de ambos. Última parte. La tarde comenzaba a desvanecerse, y con ella, la sensación de incertidumbre que me había estado acompañando durante toda la conversación. Laura y yo habíamos pasado horas juntos, hablando, desenterrando viejos recuerdos, reviviendo viejas heridas. La ciudad fuera del café seguía su curso, ajena al torbellino de emociones que había estallado en nuestro pequeño rincón. Pero dentro de mí, todo parecía haberse detenido, como si el tiempo mismo estuviera esperando que tomara una decisión. El silencio entre nosotros no era incómodo, aunque podía sentir la distancia que aún quedaba entre nosotros. Ya no se trataba de lo que habíamos sido, ni de los errores cometidos. Se trataba de lo que queríamos ser, si es que aún quedaba algo por reconstruir. En esos largos momentos de silencio, fui consciente de algo, mi vida había cambiado de una manera irreversible desde el momento en que Laura se sentó frente a mí. Aunque no sabía si las palabras serían suficientes para sanarnos, también entendí que las decisiones que tomáramos en ese instante definirían el rumbo de lo que seguiría. Me recargué en la silla,
buscando un respiro, un descanso del torrente de pensamientos que me asaltaban. Miré a Laura, quien, por un instante, evitó mi mirada. Sus ojos, que antes brillaban con emoción, ahora reflejaban duda y vulnerabilidad. Había tantas cosas que aún no comprendía, tantas piezas del rompecabezas que no encajaban, pero algo me decía que estábamos cerca de encontrar la verdad. Tal vez no toda la verdad, pero sí aquella que ambos necesitábamos para seguir adelante. ¿Qué hacemos ahora, Laura? Le pregunté finalmente, mi voz suave pero firme. ¿Qué sigue después de todo esto? Porque yo, no sé si estoy listo para volver a lo que éramos. No sé si puedo dejar atrás todo lo que ocurrió. Laura respiró hondo, como si se estuviera preparando para una última confesión. La forma en que se sentó, la postura que adoptó, me decía que había llegado el momento de poner sobre la mesa lo que realmente sentía. La ansiedad, la culpa, el arrepentimiento, todo eso parecía haber estado acumulándose en ella, y ahora, finalmente, estaba lista para hablar con la misma sinceridad con la que había comenzado esta conversación. Yo tampoco sé si podemos volver a ser lo que fuimos, Andrés, dijo con la voz quebrada. Y no quiero que creas que todo esto es una solución rápida o una forma de enmendar lo que hice. No soy ingenua. Sé que las cosas han cambiado, que el tiempo ha pasado, y que las heridas no sanan tan fácilmente. Pero lo que sí sé es que estoy dispuesta a intentar, a hacer lo que esté a mi alcance para que al menos entiendas que lo que más lamento es haberte mentido, haberte ocultado la verdad. Y aunque no puedo cambiar lo que sucedió, quiero ser honesta contigo ahora. Esa última frase, esa declaración, me hizo pensar en todo lo que había pasado. En cómo las mentiras y los silencios habían erosionado la confianza entre nosotros, en cómo cada palabra que había quedado sin decir había construido un muro que ahora parecía impenetrable. Y aún así, aquí estábamos, frente a frente, como si el destino nos hubiera dado una última oportunidad para decidir qué hacer con lo que nos quedaba. Yo también lo lamento, Laura. Mi voz salió más suave de lo que pensaba, como si las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo finalmente encontraran su camino hacia afuera. Lamento no haber visto las señales antes, lamento no haber entendido lo que estaba pasando. Tal vez, si hubiera sido más atento, si hubiera prestado más atención a ti, a lo que necesitabas, las cosas habrían sido diferentes. Pero no lo fui. Y ahora, me siento atrapado entre lo que fue y lo que podría haber sido. La tristeza en sus ojos era inconfundible. Ella también sentía esa presión, esa carga que parecía haber recaído sobre nosotros con el paso de los años. Pero a pesar de todo, había algo en su actitud que me decía que no podíamos quedarnos atrapados en el pasado. Ambos sabíamos que había un futuro que debíamos decidir, pero el miedo a dar ese paso era palpable. Entiendo lo que sientes, Andrés. Laura levantó la mirada hacia mí, con una intensidad en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Y yo también me siento atrapada. Pero no quiero que este momento termine con un adiós definitivo. No quiero que nuestra historia se quede en un capítulo incompleto, sin la oportunidad de encontrar una resolución. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que si no intentamos, nunca lo sabremos. Por un instante, me quedé en silencio. Las palabras de Laura calaron hondo en mí. No se trataba solo de perdonar o de seguir adelante. Se trataba de tomar una decisión. Una decisión que no solo afectaría nuestras vidas, sino también la manera en que veríamos el futuro. Ella había hecho su parte al ser honesta, al mostrarse vulnerable y arrepentida. Y yo, a pesar del dolor que sentía, debía decidir si podía seguir adelante con ella o si debía dejarlo ir todo. Miré a Laura por un largo momento, buscando algo en su mirada que me diera la certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Y entonces, lo vi, no era una promesa de que todo sería fácil, ni la garantía de que no volveríamos a cometer errores. Pero en sus ojos había algo que me decía que estábamos listos para comenzar de nuevo, aunque el camino fuera incierto, aunque las cicatrices aún estuvieran frescas.
Era la disposición de ambos para escribir un nuevo capítulo, uno sin mentiras ni secretos, uno en el que ambos fuéramos honestos con lo que realmente queríamos. Finalmente, tomé una decisión. No sé qué va a pasar, Laura. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a ver si podemos aprender a ser lo que éramos, sin olvidarnos de lo que pasó, pero sin dejar que eso determine todo lo que vendrá. Lo único que quiero ahora es que podamos ser honestos, que podamos seguir adelante sin más mentiras. Laura me miró, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que las palabras no cambiarían todo de inmediato, pero también sabía que este era el primer paso para reconstruir lo que habíamos perdido. Gracias, Andrés, dijo, casi en un susurro. Gracias por darme una oportunidad. No sé qué nos depara el futuro, pero prometo que haré todo lo que esté en mis manos para no cometer los mismos errores. En ese momento, entendí que no podíamos controlar el futuro. No sabíamos si las piezas encajarían o si todo terminaría en otra despedida. Pero lo que sí sabía era que ambos estábamos dispuestos a intentarlo, a ser honestos y a dejar atrás los secretos y las mentiras que habían marcado nuestra relación. Ya no importaba lo que había sido, sino lo que decidíamos ser ahora. Y aunque no tenía respuestas definitivas, sentí que este nuevo comienzo, por pequeño que fuera, valía la pena. La tarde terminó y nos levantamos del café, dejando atrás todo lo que habíamos dicho, pero también llevando con nosotros una nueva promesa, la de intentarlo. Tal vez no fuera un final perfecto, pero era un nuevo comienzo. Y eso, en medio de todo lo incierto, era suficiente para mí.